Bueno, y a partir de aquí sí que nos metemos en este webinario y agradeciéndoles nuevamente a todos, con todas las caras conocidas que quizás no he estado pudiendo saludar a todos, decirles que este tema, como les comentaba, llega un poquito de la mano de revisar qué temas nos desafían en la vida y nos desafían como coaches, o sea, cuando estamos trabajando estos temas con las personas que acompañamos. Así que este tema de poner límites, el desafío de poner límites, lo traje desde un lugar amplio. Se puede enfocar eh, desde muchos lugares, ¿no? Se puede enfocar en la vida de uno, en los padres, en muchos aspectos el desafío de poner límites. Por eso quise hacerlo bastante abarcativo. También, como siempre, es un webinar donde se te invita a que tomes acción, así que un lugar donde puedas trabajar con tus propias reflexiones, ¿sí? Y desde ese lugar, comenzando entonces, vamos a hacer una pregunta muy simple, siempre empezamos con preguntas, ¿qué son los límites? ¿Sí? Y cuando hablamos de límites, a veces esta palabra límite genera diferentes reacciones o actitudes en diferentes personas. Vamos a traer los límites primariamente desde lo que son normalmente, desde cómo los observamos en principio fuera de nosotros. Y los límites, y aquí hay una figura de límites que están marcando, delimitando fronteras entre tres países. Y desde nuestra definición de límites, para mí los límites son fronteras, que cuando se establecen de una manera saludable, protegen la autonomía y cultivan el respeto y la armonía. Y esto es lo que pasa cuando existen fronteras saludables, por ejemplo, entre diferentes países, ¿no? O sea, los límites existen para proteger la autonomía de cada país, para que haya un cierto respeto de las áreas y también para establecer armonías y ciertas reglas. Los límites traen muchas ventajas, sobre todo a la hora de la convivencia. Y en eso me imagino que todos estamos un poco de acuerdo, que los límites son fronteras. Y por otro lado, tenemos lo que yo le llamo la frontera primaria, o la frontera saludable primaria, que si la miramos por ponerle primaria, pueden haber otras, pero una de las más conocidas son nuestras células. ¿Sí? Las células de cualquier cuerpo tienen ciertos límites o fronteras. De hecho, la membrana celular es lo que determina la salud de una célula, así como esa membrana permita que ingresen los nutrientes y salgan los desechos y lleguen las señales de manera saludable a esa membrana celular, todo lo que existe en el interior de la célula va a funcionar de la mejor forma. Y a partir de allí, todas las otras membranas que se establecen en cualquier cuerpo vivo, ¿sí? Así que como lo dice aquí, una célula sana es una célula que mantiene su membrana saludable. Y cuando la célula es sana, la frontera, esta membrana, es semipermeable, porque permite el intercambio con el medio exterior y a la vez protege y contiene. Y fíjate qué pasaría si esta membrana celular fuera o muy rígida o no existiera. Bueno, para empezar, no existiría la vida, porque no podríamos tener una célula en nuestro organismo. También podría preguntarte qué pasaría si no existieran las fronteras entre los países. Algunos podrían decir, ojalá que esto sucediera alguna vez. Bueno, sí, ojalá que no hubiera fronteras. Aún así, las fronteras entre diferentes áreas nos permiten ordenarnos. Creo que lo importante es lo saludable de la frontera, no que no exista. Pero esta es una opinión particular. ¿Por qué estoy trayendo estas dos fronteras? Las fronteras entre los países, la frontera que es la membrana de la célula, porque todos estos son los límites. Y estos son ejemplos naturales de límites saludables. Un poco para amigarnos con esta palabra de los límites, ¿sí? Que a veces, sobre todo cuando somos adolescentes, no nos gusta esa palabra, y a veces en algunos lugares tampoco, pero como mirar los límites desde un lugar en el cual son necesarios para algo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar más de estas fronteras saludables. Cuando estos límites o fronteras se establecen de manera correcta, entonces, nos protegen y son saludables no solo para nosotros, sino también para nuestras relaciones, para nuestro equilibrio,
para nuestro bienestar y para el de los demás. Y si ponemos a los límites a nuestro favor, se van a dar cuenta que es tan importante que existan, que si no existen, entonces cuando no existen, y sobre todo cuando no existen de manera saludable, vamos a ir a ese punto ahora, entonces nos impiden muchísimas cosas, desde nuestro bienestar, nuestra salud, nuestras relaciones, nos impiden eficacia en muchas áreas. Por eso es tan amplio este tema, ¿sí? Vamos a decir que vamos a observar siempre límites en lo propio y con lo ajeno, ¿no? Existen límites dentro de mí y límites con los demás. En relación a estos límites propios y ajenos, nosotros vamos a decir que los límites pueden regular dentro de nosotros las diferentes áreas de nuestras vidas, por ejemplo, dónde termina mi trabajo, dónde empieza el tiempo dedicado a mi familia, por ejemplo. Por eso los límites también se ven en el tiempo. Los límites delimitan un cierto contacto físico con otros y también delimitan el espacio emocional, hasta dónde este es mi espacio y este es el tuyo. O sea que regulan muchísimas áreas y así como son tan importantes para la vida, si los vemos en la membrana de una célula, así de importantes son para nuestras vidas en relación a los demás y en nuestro interior. Y desde ese lugar vamos a mirar entonces cuándo los límites dejan de ser estas fronteras saludables. Espero que ahora la palabra límite y después de lo que estamos hablando se relacione más con la salud y la protección y el cuidado que con algo que nos trae problemas. Porque ¿cuándo son problemáticos? Bueno, aquí traigo dos frases, ¿no? Una persona dice, me han impuesto y yo me autoimpongo muchos límites en mi vida. Y esto lo dice desde una connotación negativa. Y otra persona dice, para mí no existen los límites, nada me detiene en la vida. Y esto lo dice muy feliz. Y sin embargo, en cualquiera de los dos lugares puede haber riesgos. ¿Cuándo los límites dejan de ser fronteras saludables? Bueno, cuando hay demasiados límites y cuando hay personas que parecen no tener ninguno, o sea, en los extremos. Cuando todo está limitado y cuando no hay ningún límite, entonces esa frontera deja de ser saludable. Cuando los límites pasan a ser un problema, cuando son excesivos y nos encierran y los limitan y nos quitan posibilidades, como esta figura de esta joven metida dentro de una caja, de un frasco, ¿no? El límite la comprime. O cuando no existen, como esta foto de un niño jugando con fuego, ¿no? Porque es cierto que necesitamos límites para protegernos, y padres que no ponen límites a sus hijos, por ejemplo, en situaciones que puedan ser peligrosas, entonces pasa a ser un problema. Así que los límites los vamos a considerar desde estos dos lugares, cuando pasan a ser un problema, cuando son excesivos o cuando no existen. Y eso es en donde podemos tener estas áreas de mejora. Vamos a empezar. Quiero preguntarles igual si hay alguna pregunta hasta aquí, porque vamos a revisar estos dos lugares, ¿eh? Hay personalidades que tienden más a decir, para mí los límites son un problema porque los tengo en exceso, me limito demasiado. Y sin embargo hay otras personalidades que van a decir, para mí los límites son un problema porque nunca me los pongo, porque no tengo límites, y ese es el problema. Entonces, en relación a eso, empezar a revisar dentro tuyo dónde estoy, o un poco y un poco. Este webinario va como a cubrir todo. Capaz que los límites son un problema dependiendo de cómo soy o dependiendo en qué área está pasando algo de esto hoy. Vamos a iniciar, sí, entonces ahora. Sobre todo con esta área, con el desafío de los límites excesivos. O sea, cuando todo es no, 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 porque el no, vamos a ver que el no y el sí tiene que ver mucho con los límites, el no es un delimitador de límites, hasta aquí. Entonces aquí hay excesivos no. Cuando el límite es excesivo, los límites en mi vida son excesivos, notamos ciertos pensamientos, también notamos que en nuestras palabras los decimos. Por ejemplo, expresiones que están trayendo límites, no puedo, debo, tengo que, estoy obligado a. Puedo traer otras expresiones, no me queda más remedio que. Estos son límites que yo los estoy trayendo desde un lugar
en el que cuando los expreso siento que no está siendo eficaz esto, ¿sí? Cuando yo digo, no puedo darme tiempo para mí, tengo que estar, aquí traje una foto muy significativa al respecto, ¿no? Tengo que estar estas horas haciendo este informe, y yo este límite que me estoy autoimponiendo, no lo estoy sintiendo saludable, lo estoy sintiendo, a veces se siente una obligación que es una carga, un peso, una cadena, es algo que no está siendo experimentado como un límite saludable que me cuida o me protege, ¿sí? No sé si conocen este tipo de límites, pero son los límites que a veces nos restringen, como aquí lo muestra esta figura, en la zona de confort. Es un límite donde yo me quedo ahí adentro y por supuesto que estoy protegido, pero estoy protegido en una zona de confort que en algún punto no es tan confortable, que en algún punto es incómoda. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando hay exceso de límites, cuando los límites nos restringen, ya sea que esto sea dentro de nosotros o hacia otros, o que pongamos un exceso de límites en otros, vamos a observar algunas de estas cosas, ¿no? Por un lado, pasividad. Podemos estar un poco pasivos sin atrevernos a cruzar ciertos límites que, por ejemplo, nos podrían ayudar a explorar qué más hay, a explorar nuestro potencial. Hay como cuando estos límites son excesivos, también un miedo a intentarlo, ¿no? Es como, ¿qué pasa si yo cruzo la línea? Dentro de un límite excesivo también voy a sentir falta de confianza. En un límite excesivo también puedo sentirme un poco aislado, como aislado de los demás, sin vínculos que puedan enriquecerme. Si le pongo límites excesivos a otros, puedo estar sobreprotegiendo a otras personas. Esto le puede pasar mucho a los padres cuando sobreprotegen a sus hijos y los llenan de límites y obviamente les quitan la posibilidad de explorar muchas cosas. A veces por cuidar llega el exceso de límites, pero ¿dónde está el límite saludable? Cuando yo me metí en el exceso de esta zona de límites y ya es perjudicial. Esto es algo que si entráramos más en coaching para padres es un punto crucial. ¿Hasta dónde pongo límites y hasta dónde mis hijos deben tener más permiso para? Lo mismo me puede pasar a mí. Los límites determinan mi permiso para. ¿Cuánto permiso me doy para? Y si tengo excesivamente puestos los límites, no voy a tener permiso para ciertas cosas. Y a veces esos permisos, no tenerlos, nos disminuyen nuestra vida, nuestras posibilidades de vida. Por ejemplo, nos impiden expresarnos o decir lo que sentimos. Muchos límites que nos ponemos los vamos a sentir dentro de nosotros como un exceso porque restringen en general nuestras posibilidades o a otros. No sé si estás en esta zona de los límites excesivos. Como para revisarlo podríamos hacer como un cierto ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto, ¿no? ¿Qué es necesario entonces cuando hay este exceso de límites? Lo que necesitamos hacer es revisarlos, porque los límites ya están. Y como los límites están delimitados, nosotros a veces llamamos a esto flexibilizar los límites o actualizar los límites. Hay que revisarlos para actualizarlos, reconsiderarlos. Sobre todo reconsiderarlos según estos criterios. Revisar qué límites hoy en mi vida quizás pueden estar siendo perjudiciales para mi salud, por ejemplo, para mi salud o para mi bienestar. Y por ejemplo, aquí yo estoy colocando frases de personas que están con estos tipos de límites, ¿sí? Como para poner un ejemplo. Límites perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, la persona que, el jefe que le dice a alguien o la persona que se dice dentro de sí mismo, no puedo tomarme vacaciones este año, o este año no puedo dar vacaciones para vos. Cuando decimos, este año no puedes tomarte vacaciones, es cierto, quizás tiene su justificación, pero este es un límite que debería revisarse a la luz de, ¿no será un poco perjudicial esto? Incluso para el trabajo, incluso para la razón por la cual no te tomas vacaciones este año. ¿Cuáles son perjudiciales para nuestro bienestar o para nuestra salud? Luego hay que revisar si algunos de estos límites que yo tengo son muy rígidos o inflexibles, ¿no? Así como
si esto no lo cambia nada. Si estos límites son muy rígidos, también hay que revisarlos. Por ejemplo, esta persona que dice, no debes abandonar nunca a quien te necesita. Y quizás se está quedando en una relación que no le hace feliz, pero no debes abandonar nunca a quien te necesita. Así que yo me quedo con esta persona, aunque yo no esté siendo feliz, aunque yo me esté enfermando, aunque este límite me esté quitando el estado de ánimo de cada día, aunque incluso me quede con esta persona y esa persona le esté haciendo mal ya por mi mal humor. Igual, si yo sigo manteniendo este rígido límite, no debo abandonar nunca a quien me necesita, me voy a quedar ahí. Otra vez, revisar si en mi vida hay límites rígidos o inflexibles, de estos que se expresan nunca, a nadie, en mi vida. Por eso hay una frase que dice, nunca digas nunca, un poco revisando los límites que son inflexibles, ¿no? También habría que revisar, cuando hay exceso de límites, algunos límites que pueden ser arcaicos. ¿Arcaicos qué significa? Antiguos, muy viejos, ya fuera de uso. Por eso a veces decimos actualizar los límites, ¿no? O flexibilizar los límites. Por ejemplo, miren esta frase, en esta casa todos debemos trabajar en la empresa familiar. Esto, por ejemplo, que lo dice un padre. Pero en esta casa todos debemos trabajar en la empresa familiar. Es arcaico, esto quizás antes, pero no ahora. Y a veces los límites que existen en nuestras vidas vienen de tradiciones que ya están antiguas, desactualizadas, son arcaicos. Y puede que los hayan, ¿sí? Los traemos como por tradición familiar y hay que revisarlos, porque quizás ya están desactualizados. Y luego puede también haber límites, lo que se llaman injustificados. Límites excesivos que no tienen base, que no tienen razón de ser racional. Por ejemplo, esta persona que dice, se va a hacer de esta manera porque yo lo digo. O en este sector se va a hacer así porque siempre se hizo así. Claro, esto es injustificado, no suena racional. Entonces, cuando no es racional, no tiene una razón lógica ese límite, también hay que cuestionarlo o actualizarlo. Ahora, cuando yo te estoy hablando de todos estos ejemplos de límites excesivos que pueden ser perjudiciales para nuestro bienestar, muy rígidos, arcaicos o injustificados, ¿qué te generan estas expresiones? ¿Las escuchaste alguna vez? ¿Están en tu entorno? ¿Están dentro tuyo? Bueno, hay que revisar. Entonces voy a proponerte un ejercicio donde justamente si tenés un momento puedas tomarte un espacio para eso, para trabajar en lo que pueden ser los límites excesivos. Y en principio voy a invitarte a que te preguntes en qué área de tu vida hoy quizás vos percibís que te estás limitando a vos o a otros en exceso. ¿En qué área de mi vida yo me puedo estar limitando a mí en exceso? Alguien me puede decir, bueno, en el área de tiempo libre, yo trabajo con muchos clientes que se están limitando en esa área, eh, o en el área de eh, hacer lo que me gusta, en el área de mi vocación, siento que tengo límites excesivos. O quizás hay límites excesivos que vos estás colocando a otros. No sé, quizás te das cuenta que estás poniéndole límites excesivos o a tus hijos, o, o en tu trabajo a algunas personas. ¿Dónde puede haber límites excesivos para mí, en relación a mí o a otros? Fíjate si hay algún área de vida donde esto te llegue. Y en esa área, ¿qué límites podrías estar poniendo? ¿Qué límites excesivos te encontrás? ¿A vos o a otros? ¿Te estás diciendo a vos mismo, no puedo tomarme el fin de semana libre, por ejemplo? ¿O me estoy poniendo límites excesivos cuando digo, no puedo entregar este trabajo si no está todo absolutamente perfecto? O sea, ¿dónde hay un límite excesivo que puede estar en mi vida, sí? Y si lo encuentro, ya sea en un área laboral, tiene que estar todo perfecto, acordate, todo cuando es muy rígido, ¿no? Injustificado cuando tiene razón de ser, arcaico cuando es antiguo, perjudicial cuando no acompaña mi bienestar. En esas áreas de límites excesivos, ese límite, si lo encontraste, tiene algo de rígido,
o injustificado, o arcaico, o perjudicial para vos o para otros? Fíjate, hay un límite excesivo que yo puedo estar poniéndome. ¿Qué dice ese límite? O poniéndole a otros. Noto que es un poco rígido, injustificado, arcaico o perjudicial. Y si lo noto, si noto eso, entonces anoto, ¿no? Tomo nota. Este límite es de esta forma. Y luego voy a invitarte a que revises cuáles son las consecuencias para vos o para otras personas de estos límites excesivos. ¿Qué consecuencias tienen? Voy a tomar el último ejemplo que traje. Tengo que entregar el trabajo cuando esté absolutamente todo perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias para vos o la de otros? Este límite, si lo tenés, que suena a ser un poco rígido. Y alguien puede decir, bueno, la consecuencia es que no me permite llegar a tiempo, o está dilatando algo, o estoy siendo demasiado rígido con mi hijo. Tienes que dedicarte a esto, a esta carrera en especial, porque cualquier otra cosa no te da dinero. Quizás ese es un límite un poco arcaico. Tienes que tener una profesión para hacer dinero en la vida. Esto capaz, hay que considerarlo, ¿no? Quizás es mi opinión, pero ¿tendrá algo de arcaico? La idea es que vos lo revises. Y si encontraste algún límite excesivo que tenga alguna consecuencia para tu vida, que no sea la que vos querés, entonces por último te vamos a preguntar qué sería importante que comenzaras a hacer al respecto, o que revisaras un poco en relación a ese límite. Sería importante, por ejemplo, que considerara flexibilizarlo, que me animara a entregar algo aunque no esté absolutamente todo perfecto, o que me animara a darle un permiso a mi hijo o a algún colaborador mío a que intentara hacer un trabajo y ver cómo le va. O sea, ¿qué sería importante que comenzaras a hacer al respecto? ¿Y qué va a requerir de vos hacerlo, ¿no? ¿Qué va a requerir de vos? A veces, flexibilizar límites requiere ser más flexibles nosotros, ¿no? Actualizar límites, actualizar nuestras creencias. Soltar límites perjudiciales requiere revisarnos y a veces tener fuerza de voluntad. O sea, esto va a requerir, porque es un límite que está ahí, pero es excesivo, por eso no está siendo saludable, ¿sí? Hasta aquí, si alguno tiene alguna pregunta o algún ejemplo vía chat que quiera compartir, genial, porque esto es lo que tiene que ver con los límites cuando están de forma excesiva. Y todos podemos tener un poco de esto en algún punto, y a veces no nos damos cuenta. Solo vemos las consecuencias, pero no consideramos dónde está el problema, ¿sí? Mientras, por si me escriben algo, voy a avanzar un poco más. ¿Se acuerdan que dijimos los límites dejan de ser estas fronteras saludables que nos ayudan, que nos protegen, que van a nuestro favor cuando están en exceso, cuando son demasiados o cuando no existen? Bueno, esto es cuando son excesivos. Ahora vamos a ver el otro extremo. Cuando los límites son inexistentes, ¿no? Esta persona que, por eso pongo todo sí, todo sí, todo es sí, nunca aparece el no aquí. Y este es otro desafío, el desafío de los límites inexistentes. Cuando los límites son inexistentes, entonces aparecen otro tipo de pensamientos o expresiones, por ejemplo, de este estilo. Yo puedo con todo, a mí no me cuesta nada. El no, decir que no, no existe para mí. Poner límites quita la libertad de las personas. Esto es el otro extremo, ¿sí? Aquí no hay límites. Imagínense que nos movemos hacia otra área, y es un área completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo no considero que existan límites ni para mí ni para otros, el desequilibrio es otro. Y la foto que traigo aquí es la de un pequeñito dándole órdenes a su padre, porque cuando no podemos ponernos límites a nosotros ni a otros, un ejemplo típico es estos papás que no pueden poner límites a sus hijos.
A eso se le llama la permisividad. Los niños también se hacen daño por excesiva permisividad. En lugar de tener los permisos adecuados, o no tienen permiso para nada cuando los límites son excesivos. Pero cuando no existen los límites, entramos en la otra zona que se llama la permisividad. Todo está permitido. Y cuando todo está permitido, entonces aparecen como la falta de respeto a la autoridad, la falta de consideración con otros, o sea, empiezan estas faltas de respeto que nosotros sentimos cuando hay una permisividad, ¿sí? Cuando no hay, todo vale, no hay ningún límite. Eso en relación a no ponerle nunca límites a otras personas. Lo mismo pasa con estos líderes que no están poniendo límites a sus colaboradores. Y entonces es como que hay mucha permisividad. E incluso los equipos empiezan a desmotivarse porque el que está haciendo más, como ve que no se le dice nada, el que hace menos, dice, bueno, y si total acá no hay nadie que venga a decir nada, yo hago menos también. Y los equipos empiezan a bajar su performance, su desempeño, ¿no? Porque hay una permisividad aquí, porque no se ha establecido cierta regla, cierta norma, porque no se ha dicho no a ciertas cosas. Esto tiene que ver con la falta de límites en relación a otros. ¿Qué pasa cuando no nos ponemos límites a nosotros mismos? Bueno, eso es bastante simple de ver. Las personas empiezan a entrar en este patrón de sobrecarga, de hiperexigencia, de no atenderse a uno mismo por estar siempre sin límites, ¿no? Siempre hacia otros. Pueden entrar en agotamiento, en estrés, y es un síntoma de no estarse valorando a uno mismo, porque no me estoy cuidando. Dijimos que el límite saludable cuida. Entonces, si yo no tengo límites, si no me considero que tenga límites, no me estoy cuidando. Y no estoy valorando mi espacio, mi territorio, mi cuerpo, ¿sí? Igual que los límites valoran y protegen. Así que cuando no existen los límites, estamos en este punto. ¿Y qué es necesario cuando no estamos estableciendo límites? Bueno, lo primero es revisar qué nos impide poner estos límites. Y como los límites normalmente se ponen de una manera bastante simple, generando una declaración muy típica, que es la declaración del no, o la declaración del basta, o hasta aquí. Los límites muchas veces requieren ciertas declaraciones, ya sea que yo lo diga en voz alta o me lo diga a mí. Y la declaración, esto que hacemos al hablar, ¿no? Que le llamamos la declaración, que construye realidades, ¿no? Esta acción que hacemos al hablar que construye realidades, esta declaración del no o del basta, es una declaración desafiante. Y aprender a hacer esta declaración, manteniendo un equilibrio entre la firmeza y el cuidado, lo que se llama aprender a poner límites de manera firmemente amorosa o amorosamente firme, desde un lugar en el cual uno se puede sentir cómodo con establecer un límite, ¿sí? Uno siente que está cuidándose o cuidando al establecer un límite. Hacerlo requiere que revisemos ciertas creencias o ciertas formas de pensar u opiniones o juicios que tenemos. Porque ¿por qué nos cuesta decir no o declarar que no? Bueno, normalmente porque hay algunas opiniones o juicios que tenemos. Por ejemplo, decir que no es egoísta. O si le digo que no a otra persona me va a dejar de querer. O si me mantengo firme, eso me desgasta. Mantenerme firme a mí me desgasta. Entonces, mejor, la firmeza es algo que cuesta mucha energía, entonces mejor no me pongo firme. O también hay otras personas que dicen, complacer al otro me asegura una buena relación. Cuando ya sabemos que complacer al otro no te asegura una buena relación, te asegura una falsa relación, porque en realidad no estás siendo vos mismo. Pero también se puede ver así, o si me niego a esto me van a despedir, si digo que no, aquí en mi trabajo me van a ver mal. Entonces, todo esto nos cuesta y hace que no podamos decir no, basta, no podamos poner límites. No sé qué opinás de estas creencias, por ejemplo, si llegan a ser creencias, o de estas frases, si algunas de estas son de tu estilo. Si digo que no,
Vamos a hacer ejercicios igual como para revisar si esto de no poder poner límites, ¿no? Es un desafío, los límites inexistentes. ¿Cómo se declara un no de manera asertiva? Asertiva significa, yo le llamo también acertada, ¿no? O sea, de una forma en la cual yo puedo decirlo, pero me siento bien al decirlo, ¿sí? Y decir que no de manera asertiva te asegura que luego no se genere la culpabilidad, la famosa culpa de cuando yo hago algo que siento que va contra un código interno, y este es otro tema que creo que vamos a traer a los webinarios, me genera culpa. Entonces, ¿cómo decir no de manera asertiva sin que me genere esta culpa o sintiéndome cómoda, ¿no? Bueno, en primer lugar, convenciéndonos, empezando a creer que cuando yo declaro que no, esto tiene un beneficio. Empezar a creer que declarar que no, decir no, poner un límite, nos cuida y puede cuidar a otro. También creer que el no nos da un sentido de integridad y un valor personal, porque cuando yo digo no y respeto ese no, entonces estoy siendo coherente con lo que acabo de declarar, yo me siento íntegra, íntegro, ¿sí? Siento que dije que no y lo mantuve. Eso me da valor personal, me da confianza. Cuando yo digo que no y ese no defiende cierto valor, por ejemplo, no porque considero que si hacemos esto, entonces somos poco solidarios con otros. O no porque si hacemos esto, corre riesgo nuestra amistad. Cuando yo defiendo un valor al decir que no, eso me genera respeto. Y esto dice Moni, claro que sí, cuando decimos que no, ahora vamos a ver el sí que estamos reconociendo, claro que sí. Obviamente el no defiende nuestros valores, le dice sí a lo que nosotros valoramos. Mónica trae una frase que es a lo que vamos a traer, ¿no? En esta situación, dice, decir no a otros es decirnos sí a nosotros mismos. Claro, porque de la mano de un no siempre viene un sí. Ahora vamos a ir a esto. Si yo me convenzo que declarar que no, cuando defendemos nuestros valores, nos genera confianza, genera respeto de los demás, además, porque cuando nosotros somos fieles a nuestros valores, generamos respeto en otros y admiración, genera integridad, genera valor personal. Si yo me doy cuenta de que el no es un aliado, el límite me cuida y me protege, entonces, para decirlo de manera asertiva, hay que comunicarlo marcando el sí, esto que estábamos trayendo antes, ¿no? Comunicar el no explicitando que cuando yo le digo no a algo, marco una frontera donde del otro lado hay un sí. O sea, si esto es no, yo estoy poniendo una frontera, ¿qué sí es sí? ¿Qué hay del otro lado? Entonces yo comunico el no asertivo cuando explicito el sí que hay del otro lado. Voy a poner ejemplos para que se vea. Te digo que no porque estoy priorizando a mi familia en este momento. Cuando no sé, alguien dice esto, por ejemplo, no puedo ir a una reunión porque hoy estoy priorizando el quedarme a cuidar a mi hijo, te está diciendo que hay del otro lado. Te digo no a esta salida porque hay un sí a cuidar a mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, esto es te digo no porque estoy priorizando a mi familia en este momento. Aquí hay otra frase. No es posible este trabajo, no es posible que yo pueda hacer este trabajo porque no voy a poder hacerlo con la calidad que me pedís en el tiempo que dispongo. ¿Qué estoy diciendo? ¿A qué le estoy diciendo sí al expresar este no? Sí a hacerlo con calidad en el tiempo que tengo, sí a hacerlo con calidad. Entonces, si yo te digo, no puedo hacer este trabajo porque no voy a poder hacerlo con la calidad que me pedís, le estoy diciendo sí a hacerlo con calidad. Y acá tengo otro ejemplo. Te digo que no vayas a ese lugar porque considero que no es seguro para vos, porque quiero cuidarte. Le estoy diciendo sí a tu cuidado personal, a que estés segura. Cuando yo explicito el sí que hay del otro lado, te digo que no y te explico qué estoy priorizando o cuáles son mis razones, o si yo te dijera que sí que podría pasar, que es la otra forma de decir el sí,
De todas las maneras en las que quieras explicitar lo que hay del otro lado de la frontera, eso te ayuda no solamente a decir el no de manera asertiva, para que vos te des cuenta en base a qué estás expresando ese no, sino también a que el otro se entere de lo que estás priorizando. Decir que no a algo es priorizar otra cosa, es decirle que sí a otra cosa. Entonces, cuando yo me acostumbro a valorar el no y a comunicarlo, expresando lo que priorizo o el sí que hay del otro lado de la frontera, me es más fácil, ¿no? Como lo traía Mónica aquí, que ella seguro ya lo está usando, porque como lo traía, si le digo que no a esto, porque me estoy diciendo que sí a mí, ¿no? O me estoy priorizando de alguna forma. Cuando observo el sí que está del otro lado del no, la comunicación, la declaración del no se hace más fácil. Voy a proponerte un ejercicio entonces, por si hay algún área de límites inexistentes o de no ponerte límite, voy a invitarte a que te preguntes esto. Si es tu caso, ¿en qué área de vida hoy percibís que estás siendo permisivo o permisiva con otros, o sea, no poniendo los límites que deberías poner con otros, o sobrecargado o sobrecargada en exceso, o sea, que no estás teniendo límites si hay alguna sobrecarga o algo? ¿Existe algún lugar de tu vida donde estés percibiéndote permisivo, permisiva o sobrecargado, sobrecargada en exceso? Algunas personas pueden decir estoy permisivo con mis hijos, estoy sobrecargada en el trabajo. Mm, Si lo hay, fíjate cuál es el área de la vida, ¿no? Donde puede que esté pasando. Y en esa área, donde estés encontrando algún área de este estilo, ¿qué límites te están faltando poner en esa área a vos mismo, a vos misma o a otros? ¿Qué límites te están faltando poner? Algunas personas me dicen, bueno, el límite de no almorzar mientras trabajo. O sea, ese es un límite que yo me tendría que estar poniendo, ¿sí? No almorzar mientras trabajo. No almuerces mientras trabajas. Almorzás haciendo otra cosa. Por ejemplo, me han dicho cosas así. ¿Y cuál es ese límite que te está faltando poner, no? No sé si ya lo tenés por ahí, puede ser con otros, ¿no? Yo debería decirle que no a mi pareja, a mis hijos, a mi líder, a mi gerente, a mi colaborador, le debería decir que no a algunas cosas, ¿sí? Ese es un límite que debería poner. Ahora yo te pregunto, ¿qué te preocupa en relación a ese límite? De ponértelo a vos o de ponerle a otros, ¿qué crees que puede pasar si declarás ese no o ese basta? ¿Cuál es tu preocupación al respecto? Por ejemplo, la persona que me dice, lo que pasa es que si yo no trabajo mientras almuerzo, después no puedo cumplir con todo lo que me piden. No sé, eso es lo que me preocupa. O si le digo que no a esta persona, me preocupa que se enoje. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa en relación a ese límite que por algo no lo estás estableciendo, ¿sí? Contigo o con otros. Y ahora, como si dejaras esa preocupación anotada en algún lugar, ¿qué consecuencias no estás viendo por enfocarte solo en esa preocupación? O sea, por enfocarte solo en lo que te preocupa, ¿qué otras consecuencias no estás viendo de no poner ese límite? ¿Qué consecuencias tiene el no ponerlo? Que también deberían preocuparte. Traigo este ejemplo, ¿no? Me preocupa que si me dedico a almorzar sin trabajar, luego no pueda cumplir. Eso me preocupa. Pero por enfocarte en el no poder cumplir, ¿qué consecuencias no estás viendo? Quizás lo que no estoy viendo es que termino el día de mal humor, o que termino el día diciendo cuándo será las vacaciones, en lugar de disfrutar de mi trabajo. O sea, ¿qué no estoy viendo por enfocarme en eso que me preocupa? Y si empiezo a ver de verdad todas las consecuencias
que tiene no poner ese límite, ¿qué sería importante quizás que revisaras o que comenzaras a hacer al respecto? Nuevamente esta invitación a la acción. ¿Hay algún límite que deberías estar colocando? ¿Algo donde deberías decir no a esto o basta de esto, dentro de mí o con otros? Y acordate que la estrategia es, me digo no a esto para decirle sí a aquello. O sea, digo no a esto porque estoy priorizando esto otro. Esa es la estrategia. Más allá de que creo que vamos a trabajar la culpa en próximos webinarios, por si además hay que trabajar más de esto, ¿no? ¿Qué sería importante que revisaras o que hicieras al respecto en relación a decir más esta declaración del no, del basta, de hasta aquí, contigo, con otros? ¿Y qué va a requerir de vos? A veces es fuerza, a veces convencimiento, a veces es saber cómo hacerlo, por eso te damos estos tips. Y si tomaste nota, o si llegó a vos alguna reflexión en relación ya sea a estos límites inexistentes, la falta de puesta de límites, o estos otros límites excesivos, esto que va como en el otro extremo, me gustaría como que revisaras un poco qué quedó para ti y mientras compartir esta frase. Una reflexión que a mí me parece que trae armonía, las fronteras saludables, por ahí empezamos, ¿no? Los límites generan armonía y hacen posible la vida. Entonces, por esto esta frase, cuando colocamos fronteras saludables en nuestras vidas, dentro y fuera de nosotros, cuidamos el bienestar, la salud y la armonía del todo como del todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque los límites son necesarios para que exista armonía, para que exista la vida. Así que desde ese lugar, hasta donde hayamos revisado un poco todo esto, siempre les invito a que compartamos un momento de preguntas o a revisar este espacio de reflexión para colocar límites o fronteras saludables, para revisar si estoy en el exceso de límites o en la falta de límites, para qué fue útil para mi propio camino, qué me llevo de este espacio, ¿sí? Bien, aquí me están diciendo miedo o culpa, creo que van por detrás de la puesta de límites, tanto de la falta como del exceso. Esto nos aleja de esta frontera saludable, sí, tal cual. Por eso estábamos, y gracias por traerlo, estábamos hablando de lo que me preocupa en relación a los límites. Eso es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué me inquieta? Entonces, sí, podemos volver al webinario de gestión de los miedos, podemos hacerlo más específico a esto. Algo me da miedo, me está preocupando, y por enfocarme en esa preocupación, dejo de ver las consecuencias más generales que está teniendo el que no esté o el que sea excesivo ese límite. Y la culpa está también allí. Por eso, si me da culpa y lo que tengo que hacer es revisar y gestionar mi culpa o mi miedo, esa es la acción. Si ya llegó esa acción, eso es genial. Para empezar a poner límites, yo ya sé que lo que tengo que hacer es gestionar los miedos y las culpas que están detrás. Y esa es mi acción. Y ahí me quiero enfocar, ¿sí? Vamos a dedicar un webinario a la culpa, ya hay uno de miedos, pero vamos a ir hacia ahí. La idea es avanzar en el tema y no dejarlo así. Alguien me comenta también, ¿cómo puedo profundizar con alguna pregunta más? Porque no noto en mí nada exagerado y me da la impresión de que hay algunos límites o falta de ellos que los tengo muy naturalizados y no los veo. Claro, muchas veces esto es tan normal que no me estoy dando cuenta. ¿Dónde me faltan límites? ¿O dónde están en exceso? Bueno, para encontrar esas áreas simplemente tengo que revisar un poco dónde yo siento que estoy permisivo o permisiva o sobrecargado o sobrecargada. Eso es falta de límites. ¿Hay alguna zona ahí? Si no me hace sentido nada de eso, entonces voy bien. Y en el excesivo límite, ¿dónde estoy limitado yo? ¿En qué estoy limitado o limitada? Y ahí percibo el límite excesivo, ¿sí? O sea, igual pueden hacerse muchísimas más preguntas, pero para encontrar dónde hay falta o exceso de límites, tengo que ver mi realidad, tengo que ver mi vida y las áreas de mi vida cómo están, qué tan conforme estoy con todas las áreas de mi vida o qué tanto no.
¿Dónde encuentro un área en mi vida donde no esté tan conforme? A veces este tema hay que mirarlo, ¿sí? Aquí me comparten, en mi caso no pongo límites porque no quiero un ambiente laboral tenso y yo vivo donde trabajo. Entonces, en ese caso me debería preguntar más, ¿qué consecuencia hay si no pongo límites? Exactamente, excelente lo que traes. ¿Qué consecuencia hay de seguir estando sin poner estos límites, que sé que quizás sea saludable que los pusiera? ¿Qué consecuencias hay si no pongo límites o qué miedo tengo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Perfecto. Quien trae por mantener el nombre y la confidencialidad, te felicito esas preguntas. Esa es la acción correcta y por ese lado, revisar nuestra batería de creencias, esa es una acción perfectísima también. Preguntarme qué es lo que no quiero soltar, muy buena pregunta, tal cual. Eh, También me están diciendo, me llevo el no asertivo, la culpa y las consecuencias de no poner límites, excelente. Creo que de mi parte, como siempre, agradecerles muchísimo, porque aquí me están diciendo también, siempre estamos construyendo este espacio, me están diciendo, a veces no pongo límites por miedo a que no se cumplan. Más que por, aquí capaz que no es tanto miedo, sino porque siento que si los pongo, igual no van a ser honrados. Entonces, como igual no se van a cumplir, no los pongo. Pero esto también es mi pronóstico, puede ser. Hay que intentarlo quizás y ver qué pasa, ¿sí? Y si no se cumplen, me lleva entonces otra vez a revisar qué está pasando aquí, qué depende de mí en esta situación, que esto no se está cumpliendo. Quizás los límites tienen que empezar por una conversación o ser más asertivos a la hora de ponerlos para que se cumplan, porque yo no logro vender la necesidad de este límite a la persona. Por ejemplo, cuando soy una mamá de una hija adolescente. Mi hija adolescente me dice, no, mamá, ese límite no es necesario. Obvio, yo se lo tengo que vender muy bien, estar convencida muy bien, si no, ella no lo va a ver necesario. Entonces, tengo que explicitar mucho más y argumentar mucho el sí que hay del otro lado, ¿eh? Me dicen, me llevo el compromiso de seguir trabajando en poner límites, estar alerta cuando no lo estoy poniendo, perfecto. Alguien me está diciendo, me leíste la mente. Bueno, me alegro que sea algo así, tengo que vender mejor el sí que hay del otro lado, ¿eh? Y tenemos que estar muy, muy asertivos en eso, ¿sí? ¿Cómo lo debo comunicar? Para comunicar mejor algo, siempre la mejor receta es imaginarme por un momento que soy ese alguien a quien se lo tengo que vender y qué es lo mejor que me dirían si yo soy esa persona, ¿sí? Bien, más ejemplos con los adolescentes, sí, es donde la adolescencia es la época, vamos a darnos un poco más de tiempo igual, la adolescencia es la época de falta de límites, debe ser así porque es la época de la expansión, entonces es normal que haya falta de límites, ¿no? Entonces podríamos dar todo un webinario solo de límites para padres, pero un poco más solamente con los adolescentes. ¿Qué está pasando en los adolescentes? Es un equilibrio necesario entre el exceso de libertad que sienten y el autocuidado. Y entonces, como están sintiendo todas sus capacidades y todo su potencial, en este momento vamos a decir, fíjate aquí, ¿qué es importante para vos? ¿Qué quieres lograr? Y como a los adolescentes les gusta ganar libertad, ganar territorio, empezar a hablar con ellos de lo que pueden perder si no hay límite. Entonces, lo que pueden ganar ellos ya lo saben, pero ¿qué pueden perder si no aparecen estos límites? Y entonces, más que hablar de decirle la receta de lo que pueden perder, invitarlos a que entren en un diálogo contigo de preguntarnos, ¿no? ¿Y qué puede perderse si vos, no sé, por ejemplo, estoy poniendo un límite de la vida real, ¿no? Pero el límite de que llegue, que se abrigue, por ejemplo, un límite muy simple, ¿no? Que se abrigue en invierno, algo que lo estamos desafiando los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? ¿Qué puedes perder si te enfermas? Esa es una pregunta en la que con más tiempo necesitamos revisar, ¿no? ¿Qué puede no me voy a enfermar? Es cierto, puede ser que sea baja la probabilidad de que te enfermes, pero ¿y si te enfermas, qué podrías perder? Y dejar que esta conversación, aunque no surja, quede en sus mentes. Lanzar una buena pregunta acerca de lo que pueden perder es una buena manera de invitar a reflexionar sobre los límites, porque es lo que nos pasa a nosotros mismos, no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo por no ponernos límites, ¿sí? Es el mismo tema, pero en una época de expansión.
Bueno, estimados, hasta aquí creo que hablé un montón. Gracias por sus preguntas, gracias por la co-construcción.